Hola, el día de hoy trataremos el tema de la ecuación de gas ideal y factor de compresibilidad. Adicionalmente, el de la carta de compresibilidad generalizada. Estos tres temas que trataremos en esta sesión son los temas de los cuales ustedes deben leer previamente a esta clase. Vamos a ver ecuación de gas ideal, factor de compresibilidad y carta generalizada de compresibilidad. Antes de abordar los diferentes temas, quiero hacer unas observaciones generales. La ecuación de gas ideal que vamos a trabajar en el día de hoy es la ecuación más sencilla. Existen otras más complejas que involucran muchas más variables, pero nosotros en nuestro curso de termodinámica vamos a tratar la del día de hoy. Esta ecuación sencilla y mejor conocida para sustancias en la fase gaseosa es la ecuación de gas ideal, la cual predice el comportamiento de tres propiedades: presión, volumen específico y temperatura, de un gas con bastante exactitud, dentro de cierta región elegida adecuadamente. Siempre les he dicho la diferencia, siempre les trato de que sean o que ustedes aprendan las palabras y las definiciones. Las palabras gas y vapor a menudo se utilizan como sinónimos y comúnmente a la fase de vapor de una sustancia se le llama gas cuando su temperatura es más alta que la temperatura crítica. El vapor normalmente implica un gas que no se encuentra muy alejado del estado de condensación. La diferencia es entre usar gas y vapor. Podemos entonces considerar que un gas ideal, primero que todo, las partículas son totalmente esféricas. Es un modelo en el cual asumo que las partículas de ese gas ideal son redondas y tienen un radio conocido. Adicionalmente, un gas se encuentra o se considera ideal cuando las moléculas no tienen choques entre sí. Como es un gas ideal, cada molécula tiene la suficiente energía para moverse libremente por el espacio o por el volumen contenido. Algunas sustancias como el agua se pueden modelar perfectamente a gas ideal. Y el comportamiento de un gas real se asemeja a un gas ideal a bajas presiones y altas temperaturas, es decir, baja densidad. Esto lo veremos más adelante. Volviendo a la ecuación de estado de gas ideal, es una expresión que relaciona tres propiedades. La primera de ellas, presión, temperatura y volumen específico de una masa o sustancia. Por lo tanto, esa ecuación de estado de gas ideal predice el comportamiento de esas tres variables o parámetros o propiedades. Matemáticamente se puede ver como la que tengo encerrada en el rectángulo rojo. Presión por volumen es igual a la constante del gas multiplicada por la temperatura. O de otra manera, patos volando, ratones trotando. Ustedes pueden preguntarse, ¿acá falta algo? Sí, falta N. Pero recuerden que en nuestro curso de termodinámica clásica no nos interesa la microestructura, sino la macroestructura. Observen que esta R es la constante del gas y se relaciona con la constante universal de los gases mediante esta ecuación. R es igual a RU sobre M y M es la masa molar del gas. Esa constante universal de los gases tiene diferentes valores, que son los que aparecen en esta diapositiva. Pero todos tienen en común que tienen unidades de mol, porque la constante universal de los gases está en función del número molar de la sustancia o de la masa. Recuerden que nosotros no vamos a usar N, simplemente patos volando, ratones trotando. En cuanto a los estados de un proceso
es decir, de estado 1 a estado 2, yo puedo relacionarlos mediante la ecuación de gas ideal. Si ustedes observan esta ecuación que tengo acá o esta igualdad, relaciona estado 1, que es el lado izquierdo de la igualdad, y estado 2, que es el lado derecho de la misma. ¿Por qué están igualados? Por la constante del gas, que significa despejen R, T pasaría a dividir presión volumen sobre T. Como es el mismo sustancia, la misma masa, de un estado a otro, yo puedo simplemente igualarlas. Y esta es la forma en la cual voy del estado 1 al estado 2. Pero ¿qué pasa si adicionalmente el proceso es isobárico? Es decir, presión 1 es igual a presión 2, se cancelaría. ¿O qué pasa si el proceso es isocórico? Volumen 1 es igual a volumen 2. Pero igual puede pasar que el proceso sea isotérmico. Temperatura 1 es igual a temperatura 2, por lo tanto se cancelan. Dependiendo del proceso que va del estado 1 al estado 2, yo puedo simplificar esta ecuación o esta relación. En este caso, la que tengo acá está igualada por la constante del gas o la sustancia o masa. Para definir qué tan bien yo puedo modelar un gas real como un gas ideal, los científicos de termodinámica han creado un parámetro que se conoce como el factor de compresibilidad, Z mayúscula. Este factor de compresibilidad tiene en cuenta la desviación del comportamiento de un gas real modelado como un gas ideal. ¿Estamos de acuerdo? Mide qué tanto se acerca un gas real modelado como un gas ideal, o mide o tiene en cuenta la desviación del comportamiento del gas real modelado como gas ideal. Observen que en el punto crítico, ¿no es cierto?, de la sustancia y en la región de saturación, el gas real no se puede modelar como gas ideal. Tengan presente eso. En este diagrama de Meulier yo tengo una región rosada, ¿no es cierto?, que dice gas ideal. Si ustedes recuerdan la primera diapositiva, dice que el comportamiento de un gas real se asemeja a un gas ideal a bajas presiones y altas temperaturas. Observemos nuevamente el diagrama de Meulier. Bajas presiones, 0.8 kilopascales, 10 kilopascales, 100 kilopascales, 1 megapascal ya no lo es. Y altas temperaturas, ¿estamos de acuerdo? O sea que esta región, ¿no es cierto?, que se acerca a bajas presiones y a altas temperaturas, pueden ser, miren las temperaturas en Y, temperatura en Y, puede ser modelado como gas ideal. Por eso es la región óptima para poder modelar los gases reales como gases ideales. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos definido entonces qué es el factor de compresibilidad. Ese factor de compresibilidad se define matemáticamente como presión por volumen sobre la constante del gas o la masa multiplicado por T. Haciendo artilugios, tengo que la presión por el volumen es igual a ZRT. Se puede expresar también el factor de compresibilidad como el volumen real sobre el volumen ideal. Sengel trabaja este volumen real que tengo en rojo como volumen actual, y es de la palabra en inglés, actual, donde el volumen ideal, ¿no es cierto?, es el que puedo encontrar con la ecuación de gas ideal, R por T sobre presión. Volvemos entonces acá, Z puede ser calculado como el volumen real o el volumen del problema sobre el volumen ideal, y ese volumen ideal se calcula como R por T por P sobre P. Recuerden que para gases ideales Z vale 1, ¿no es cierto? Para gas ideal Z es igual a 1 para gases ideales, mientras que para los reales puede ser mayor o menor que la unidad, es decir, diferente a la unidad. Cuanto más lejos se encuentra Z de la unidad, mayor es la desviación que el gas presenta respecto al comportamiento del gas ideal. ¿Estamos de acuerdo?
Aparecen entonces comparaciones. Esas comparaciones, ¿no es cierto?, pueden determinar cómo es el comportamiento de los gases en algunas regiones del domo. Esos gases se comportan de manera muy parecida a temperaturas y presiones normalizadas respecto a sus temperaturas y presiones críticas. ¿Qué quiere decir? Que aparecen 2 o 3 términos nuevos. El primero de ellos es la presión reducida, el segundo de ellos es la temperatura reducida y el tercero es el volumen pseudo reducido. Como son parámetros o propiedades normalizadas, están en función de su punto crítico, presión reducida, presión crítica, temperatura reducida, temperatura crítica, y volumen pseudo reducido, temperatura crítica y presión crítica. ¿Qué significa eso? Observemos acá el volumen pseudo reducido. El volumen pseudo reducido es igual al volumen real o actual sobre el volumen ideal. El volumen ideal, ¿cómo se calcula? Con la ecuación de gas ideal. Despejen de nuestra ecuación, ¿no es cierto? Acá está el volumen ideal, R por T sobre P. Pero como el volumen pseudo reducido está en función de sus puntos críticos, tanto temperatura como presión, pues simplemente pasan a ser en función de ese punto crítico. ¿Estamos de acuerdo? El factor Z para todos los gases es aproximadamente el mismo a iguales presiones y temperaturas reducidas. El factor Z para todos los gases es aproximadamente el mismo para iguales presiones y temperaturas reducidas, lo que recibe el nombre de principio de estados correspondientes. En la siguiente figura, los valores de Z determinados de forma experimental se representan para varios gases en función, o los ejes, ¿no es cierto? Y no solo los ejes, sino las líneas dentro del plano cartesiano, presión reducida y temperatura reducida. ¿Qué significa? Que siguen esos gases bastante bien el principio de estados correspondientes. Al ajustar los datos de ese diagrama, obtengo la carta de compresibilidad generalizada. Mírenlo acá. Entonces tengo diferentes relaciones. Si yo tengo entonces una temperatura reducida de 2, ¿no es cierto?, y a presiones reducidas, obtengo el valor de Z. ¿Qué significa eso? Significa que a diferentes temperaturas y presiones reducidas, el valor de Z es aproximadamente el mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa? Y aquí lo teníamos. Al ajustar estos datos, ¿cuáles datos? Estos datos, ¿no es cierto? Miren que aquí la leyenda del diagrama significa X es metano, circulito blanco es etileno, triangulito negro es etano, circulito negro es agua. Para diferentes masas o sustancias tengo entonces la comparación del factor de compresibilidad. Al ajustar esos datos obtengo la carta de compresibilidad generalizada, que se puede aplicar para todos los gases. Esa carta de compresibilidad generalizada se puede leer mediante los siguientes parámetros o propiedades: temperatura reducida, presión reducida, volumen pseudo reducido y factor de compresibilidad. Si ustedes observan ese diagrama, ¿no es cierto?, ¿cuál es? ¿El que tengo acá o el que tengo acá? Figura A15 de nuestro compendio de tablas que tienen impresos ustedes en este momento en sus manos. Ese, entonces, carta de compresibilidad generalizada está en función de la presión reducida en X, del factor de compresibilidad en Y y de la temperatura reducida, mírenla acá, ¿no es cierto?, y del volumen pseudo reducido. 4 parámetros que me permiten leer la carta de compresibilidad. Esta carta está entre 0 y 7 para valores de presión reducida. Mire, 7 y 0 valores de la presión reducida. ¿Qué pasa si hago un zoom entre 0 y 1 de presión reducida? Aparece la siguiente gráfica. Entre 0 y 1
entonces tengo los diferentes valores. ¿Qué significa eso? Temperatura reducida, miren las líneas de temperatura reducida, y en este sentido están las de volumen pseudo reducido. Mírenlo acá, ¿estamos de acuerdo? De esta manera yo puedo entrar ya sea leyendo presión reducida, intersectando la línea de temperatura reducida y leyendo Z, o entrando en Z, haciendo intersección con temperatura reducida y leyendo presión reducida. Con cuatro variables o propiedades puedo leer cualquier punto, ¿no es cierto?, de esa carta de compresibilidad. De esa carta de compresibilidad generalizada puedo hacer las siguientes observaciones. La primera es que a presiones muy bajas, menores que 1, los gases se comportan como un gas ideal sin considerar la temperatura. A temperaturas muy altas, mayores que 2, de temperatura reducida, es posible suponer con buena precisión el comportamiento de gas ideal, independiente de la presión, excepto cuando la presión reducida es muy grande respecto a 1. La desviación de un gas respecto al comportamiento de gas ideal es mayor cerca al punto crítico. En el punto del domo, punto crítico, el modelo de gas ideal no sirve. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, entonces, esta sería la teoría con la cual ustedes deben poder desarrollar el segundo taller. Miren que vamos a hacer un ejercicio. Ejercicio 387. Determine el volumen específico de vapor de agua sobrecalentado a 15 megapascales y 350 grados Celsius mediante ecuación de gas ideal, carta de compresibilidad generalizada y tablas de vapor. Adicionalmente, deben calcular el error cometido en los dos primeros casos. ¿Qué significa ese error? ¿Y cuál es el verdadero volumen, el verdadero valor de volumen? A, B o C. Ustedes en este momento ya deben saber y tener certeza que el valor verdadero de volumen específico es el punto C, las tablas de vapor, las cuales fueron construidas de forma experimental para diferentes puntos o estados dentro de nuestro diagrama de Mollier para diferentes sustancias o masas. Ese es el valor verdadero, el punto C, las tablas de vapor. O sea que contra las tablas de vapor es que yo debo calcular el error cometido al modelar como una ecuación de gas ideal y mediante la carta de compresibilidad generalizada. Por lo tanto, voy a leer primero, ¿no es cierto?, los datos: presión 15 megapascales o 15.000 kilopascales, temperatura 350 grados Celsius igual a 623,15 Kelvin, ¿no es cierto? Y lo que nos están pidiendo es el volumen específico mediante diferentes modelos. Modelo de tabla de propiedades, que es el verdadero, ecuación de gas ideal y carta de compresibilidad. Observen ustedes que el problema nos dicen que es vapor de agua sobrecalentado. Nosotros entonces debemos saber que puede ser verdad o puede ser mentiras, o que se haya equivocado simplemente el enunciado del problema. Por lo tanto, tendría que ir a leer en la tabla A4 o A5 en qué región del domo estoy. Conociendo eso, entonces ahí sí me voy a la tabla de sobrecalentado. En este problema vamos a hacer la excepción, solo la puede hacer el docente. Voy a asumir entonces tablas de vapor y que estoy en la región de agua sobrecalentada, con los valores que estamos mencionando aquí en la tabla, y simplemente voy a la tabla A6. Busco la presión de 15 megapascales y leo a temperatura de 350 y el volumen específico a esas dos propiedades es de 0.011481 metro cúbico sobre kilogramo, y ese sería el valor verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vayamos por la ecuación de gas ideal. La ecuación de gas ideal es sencilla: patos volando, ratones trotando.
donde la presión es la presión absoluta, volumen específico, R la constante del gas, que en este caso es agua, esa es la sustancia o materia de trabajo, y T es la temperatura absoluta. La ecuación de estado de gas ideal es una ecuación absoluta, que significa tanto la presión como la temperatura deben ser absolutas. Temperatura, escala absoluta, y presiones absolutas. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un problema en el cual hay un cilindro émbolo que se está moviendo, simple y llanamente debo encontrar la presión absoluta, que va a estar en función de la presión manométrica y la atmosférica, dado cada caso. ¿Qué significa eso? Que en esa ecuación simplemente me haría falta la constante de la masa de agua. Voy a la tabla 1, ¿no es cierto?, para diferentes sustancias, y leo para el agua. La constante es 0,4615 unidades kilojulios sobre kilogramo por Kelvin. Y aquí tengo encerradito el asterisco. Si ustedes se remiten a la parte inferior de la tabla 1, encuentran que pueden tener otras unidades que son equivalentes a las que tienen acá. Y eso fue lo que yo hice. ¿Por qué? Porque yo necesito cancelar Kelvin y kilopascales. Volviendo entonces a la ecuación, volumen específico es R, que sería el mismo valor, ¿no es cierto? Mírenlo acá, 0,4615, pero con unidades que me permiten cancelar Kelvin y kilopascales. Kelvin de 623,15 de la temperatura y presión de 15.000 kilopascales. Haciendo artilugios matemáticos, el valor que me da esa ecuación es de 0.01917 metro cúbico sobre kilogramo. Si ustedes solamente revisan el valor, es muy diferente al valor que me dio en tablas. Por lo tanto, el modelo de ecuación de gas ideal es muy lejano al modelo real. ¿Qué significa eso? Pues precisamente calculando el error, es decir, la desviación del modelar un gas real como un gas ideal, me permite encontrar qué tan cerca o qué tan lejos o qué tan grave es el error que estoy cometiendo. En este caso, el porcentaje de error sería volumen específico leído en tablas menos el volumen de la ecuación de gas ideal sobre el volumen de tablas. Eso es un valor absoluto y multiplicado por 100. Si yo reemplazo los valores, entonces encuentro que el porcentaje de error es 66.97%. ¿Qué significa? Que al modelar el gas real como un gas ideal, incurro en un error del 67%. ¿Cómo hace que modelarlo? Sí, con la ecuación de gas ideal incurro en un error del 67%. Y eso significa el error. ¿Qué tan grave es modelar un gas real como ideal mediante la ecuación de gas ideal? Y el punto B, entonces, me pide que sea mediante la carta de compresibilidad generalizada. Esa carta de compresibilidad generalizada, si ustedes lo recuerdan, siempre está en función de ¿qué? Del punto crítico de la sustancia de trabajo. En este caso es agua. Vuelvo a la tabla 1, ¿no es cierto? Y leo para agua en el punto crítico la temperatura y la presión. Temperatura en Kelvin 647,1 y presión en megapascales 22.06. ¿Qué significa? Que tengo que encontrar los valores para entrar a la carta de compresibilidad generalizada. ¿Cuáles valores? Presión reducida y temperatura reducida. Matemáticamente la presión reducida es P sobre presión crítica, P es 15 megapascales y presión crítica es la que acabé de leer de la tabla. Eso me da una presión reducida de 0,68 y la temperatura reducida es T del problema 623.15 sobre temperatura crítica 647.1 Kelvin y eso me da 0,96. Con estos dos valores puedo leer ¿quién? Z. ¿En dónde? En la carta de compresibilidad. Voy a la carta, más o menos entonces los valores de presión reducida 0,68, ¿no es cierto? Y temperatura reducida es 0,96. Más o menos, si este es el valor de 1, ¿no es cierto? Y este es el de 0,96,
Más o menos esta línea roja que tengo acá es el de 0,96. Perdonen, esta línea es 0,95. Mírenla acá. 0,95, 1, más o menos esta línea es 0,96. Hago intersección con la presión reducida de 0,68 y extrapolo una línea horizontal que sea perpendicular al eje Y, que sería Z. Leo el valor de Z, más o menos me da un valor de 0,67. Reemplazando en la ecuación, porque no pierdan de vista qué es lo que tienen que calcular, el volumen real o el volumen actual. Entonces, si Z es igual al volumen real o actual sobre el volumen ideal, pues despejen el volumen actual o real, sería de esta manera: Z multiplicado volumen ideal es multiplicado por Z es igual a volumen actual. El volumen real o actual es igual al volumen ideal que encontraron en la ecuación de estado de gas ideal. Mírenla acá, 0.01917. Ese es el que encontraron con la ecuación de gas ideal, lo multiplican por el factor de compresibilidad y ya tienen el valor real o actual del problema. Para este caso, modelado con la carta de compresibilidad de 0.12843, es el valor del volumen. ¿Qué nos haría falta? Calcular el porcentaje de error. El porcentaje entonces de error es igual a volumen calculado en las tablas o leído menos el volumen de la carta de compresibilidad sobre el volumen de las tablas. Valor absoluto multiplicado por 100. Reemplazo los valores, opero los valores y encuentro que el porcentaje de error de modelar un gas real mediante la carta de compresibilidad generalizada a estos valores es del 12%. No es tan grave como la ecuación de gas ideal. En un caso, modelarlo con la ecuación de estado de gas ideal más o menos incurro en un 67% y mediante la carta de compresibilidad generalizada en un error del 11,84%. Con esto entonces terminaríamos nuestro capítulo 3, ¿no es cierto?, de nuestro libro guía. Ustedes ya saben que tienen que leer cuáles son los talleres y los invito entonces, mediante la lectura previa que debieron realizar, a entender estos temas. ¿Estamos de acuerdo? Ecuación de gas ideal, factor de compresibilidad y carta generalizada de compresibilidad. Espero que la clase de hoy haya sido clara para que ustedes puedan realizar los talleres. Los invito a generar en el foro del aula virtual unos comentarios acerca del aprendizaje de estos temas. Gracias.